satisfactorio el poder reunirnos con las distintas directivas del curso. Señora Luisa también, que acaba de llegar por estos lados, directiva del Centro Padre, con una temática tan importante como es la educación emocional. Volver al colegio, igual que la película, ¿no? Ha sido un tremendo desafío en estos tiempos de pandemia. No ha sido fácil, estamos realizando enormes esfuerzos y muchas actividades en forma diaria. El concepto de comunidad escolar o comunidad educativa es un concepto que nosotros nos apropiamos desde fines del año pasado y lo encontramos muy importante y muy redondito, por decirlo de otra forma, porque una verdadera comunidad escolar es aquella donde el colegio con sus profesores, con sus estudiantes, interactúan junto a la familia. Como decía por ahí, esto es como una mesa de 3 patas. Cuando una de estas patitas cojea, me cojea no la pata, sino que toda la mesa. Por lo tanto, el que podamos trabajar en conjunto es importantísimo. En relación a todo esto, parte de los éxitos y el poder entender las problemáticas del día de hoy a través de una educación distinta, ¿ya? Una educación que sea más inclusiva, una educación que nos dé herramientas para poder entender los procesos que están vivenciando nuestros estudiantes y nosotros también como familia. En relación a estas, y con una actividad específica, digamos, dirigida a padres, madres y apoderados, se nos ocurrió la necesidad de trabajar con una especialista, digamos, en educación emocional. Bienvenida, Romina Chacana, con quien tuve el gusto de trabajar hace varios años atrás en otro colegio, en otra comuna, y el día de hoy reencontrarnos en este espacio de crecimiento y de aprendizaje, para nosotros es realmente un gusto y todo el éxito del mundo. Sé que va a ser muy interesante tu trabajo. Gracias. Romina, todos tuyos. Muchas gracias. Buenas tardes, como dijo Julio, mi nombre es Romina Chacana, soy profesora hace 14 años, quizás un poco más, pero no voy a decir la verdad. ¿Ya? Decirles que también ser humano, emocional. Estoy súper nerviosa, si me mata. ¿Ya? No estoy nerviosa porque sé que es un tema que ustedes vienen como con muchas ansias de saber qué está pasando, de saber qué está sucediendo. La tele nos tiene vueltos locos, ¿cierto? Con tantos casos de violencia. Ustedes me imagino que también, como todos los colegios, han pasado por peleas dentro del colegio, por casos de bullying, por casos extremos de violencia que no veíamos y no entendemos todavía qué sucedió, qué está pasando, ¿cierto? Sí conocíamos el bullying antes de la vuelta a clase, lo conocíamos, pero ¿por qué ahora está tan potente? ¿Qué está pasando? Porque hay mucha más violencia que antes. ¿Qué nos pasó? Y todas esas interrogantes vamos a tratar de ir contestándolas y también de saber qué podemos hacer. ¿Cómo podemos decir a don Julio? Somos una comunidad educativa. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque si nos falta la patita, ahí vamos a coger, ¿ya? También tengo que agradecerles la presencia. Yo sé que vienen todos muy cansados, vienen agotados del trabajo, hace frío, ¿ya? Y quiero invitarlos hoy día a que no sea solamente una charla de que vengan a una señora aquí a hablar sobre emociones y educación emocional, conciencia, sino que piensen que este espacio es para ustedes también, para que reflexionemos de nosotros mismos, de cómo criamos, sí, ni siquiera con un tono de juzgarnos si lo estamos haciendo bien o mal, sino que de observarnos, porque eso a veces nos hace falta, observarnos un poco, salir del modo automático. Y por eso lo puse así. Aquí la coordinadora Solange me dijo, por favor, dígame, o sea, me dijo, formemos una charla, hablemos de educación emocional a los papás, y decir, ya, ¿qué nombre vamos a poner acá? Y elegí este, criar y educar con conciencia. ¿Y qué es la conciencia?
¿Qué me puede definir así? O lo que creo, lo que ha escuchado. Conciencia. ¿Cuándo yo tengo conciencia de algo? Yo creo que en ese enfoque es como consciente de la acción que le voy a enseñar, qué consecuencia irá a tener. Como decir si es bueno o es malo. Claro. Ser consciente de qué acciones realizará él por lo que le estoy enseñando. Exacto. ¿Alguien más que me quiera aportar como con conciencia, educar con conciencia? Yo encontré pero espectacular lo que me dice. Pensar si lo que voy a hacer está bien o está mal. Yo siento que es un estado de lucidez de la persona. Estado de lucidez. ¿Ya? Por ejemplo, cuando dice el doctor, tómale los estados, si está en estado de conciencia, es cuando uno sabe que está despierto, sabe quién es, le preguntan cuál es su nombre, qué día es hoy día, ¿cierto? La gente que trabaja en la salud, son las primeras preguntas que le hacen cuando llega un paciente para saber si está con estado de conciencia o inconsciencia, ¿cierto? Entonces, criar y educar con conciencia. Aquí yo busqué un poquito una definición que me gustara a mí, a dudas, que me acomodara a mí para esta charla, y encontré de un lingüista que se llama Fabián Coelho. Dice, se refiere a la capacidad del ser humano para reconocer y percibir la realidad que lo rodea, para relacionarse con ella, reconocerse dentro de ella, reflexionar sobre ella, y también el acto psíquico por medio del cual el individuo se reconoce a sí mismo en el mundo. O sea, que el estado de conciencia es saber que estamos aquí, que mi nombre es Romina, que es Juanito, y que estamos interactuando entre nosotros. Si yo interactúo con mi hijo, si yo le enseño, estoy educando, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros educamos con patrones que nos enseñaron, o como creemos que es así, porque es la verdad que conocemos, y estamos como en el piloto automático, en la velocidad del día, en la velocidad del trabajo, en los pensamientos que están todo el día en nuestra cabeza, y se nos olvida un poquito el que estamos criando, y tenemos que criar con conciencia. Porque a veces también le dejamos como, eso es la tarea del colegio. Pero el caso de ustedes no es, porque por algo están acá, ¿cierto? Por algo llegaron hoy día súper tarde, cansados, y están acá. Generalmente estas charlas deberían hacer para los papás que no vienen a estas charlas, ¿cierto? Lo mismo que eso. ¿Por qué? Acá está la gente que son los presidentes de las directivas. Y los presidentes de la directiva, o sea, y la directiva completa, siempre son los más involucrados en la crianza de sus hijos, ¿sí o no? Aquí yo les tiro todas las flores a ustedes. ¿Quién no es de ninguna directiva? Que vino por iniciación. Perdón, me cayó la boca. Bueno, si es por opción propia, es con mayor razón me sujeto a lo que estoy diciendo, ¿cierto? Que son los papás que quieren estar presentes en el proceso, que son papás que se dan el tiempo para venir a escuchar esto que está pasando en el colegio de mi hijo, que me tiene tan preocupado. Pero a veces esos papás que no vienen son los que más necesitan quizás escuchar esta charla. Así que los felicito. De alguna forma también necesitamos herramientas, porque de alguna forma, hablo a título personal, soy de otra época, en donde el bullying estaba, bueno, el bullying se puso como nombre hace no más de 15 años, puede ser. Pero yo vengo de otra época donde está normalizado, donde personalmente sufrí agresión desde primero básico hasta cuarto medio. Claro. Personalmente. Y era normal. ¿Quién hizo bullying? Pero yo quiero dar vuelta la historia. No quiero que mi hija también sufra bullying desde quinto que está ahora hasta cuarto medio. No quiero. Quiero dar vuelta a la historia, pero tampoco le puedo decir a mi hija, pégale. Júntate con 3 o 4 amigos, la silla encerrada y te lo fletáis. Bien dado, para que aprendan. Que un hombre no le puede pegar a una mujer, pero tampoco una mujer a un hombre. Y eso es lo que yo estoy diciendo a mi hija. No necesariamente que el hombre no le tiene que pegar a una mujer, sino que otra vez también. Pero eso es porque mis patrones lo están entregando hacia mi hija. Pero ¿qué pasa con el resto? Por eso que yo vine a este taller, porque necesito herramientas. Esperemos que las podamos tener, o que nos quede más o menos claro para dónde podemos enfocar el camino, ¿cierto? A dónde podemos dirigirnos, ¿ya? Esperemos que las encontremos, o que por lo menos nos quede algo claro cómo podemos trabajar todos juntos para que esto se vaya solucionando, ¿ya? Ustedes saben que la violencia toda la vida ha existido, ¿cierto? El ser humano es violento de por sí.
Justo hoy día en la mañana estaba leyendo un típico meme que decía el hombre se hace violento, o sea, es malo por naturaleza o la sociedad, como, se me olvidó, pero es así como, es malo por naturaleza o es la sociedad que lo corrompe. Y es como, quedé pensando. Sí somos violentos, pero la violencia ha ido bajando. En la época cuando éramos todos cavernícolas, era, no sé, cuando me parece algo, palo en la cabeza y se moría. En la época medieval, muchas guerras, después quizás más adelante la Segunda Guerra Mundial, y cada vez como que se ha ido generando una cultura de la paz, de a poquito. Yo ahí discrepo con usted, yo creo que nadie nace violento, lo que pasa es que la violencia es asociada a un tema de sobrevivencia, por así decirlo. Entonces yo creo que uno se va haciendo violento a través para sobrevivir, pero no es que uno nazca violento. Entonces yo creo que nosotros enseñamos, o la sociedad en sí enseña a los niños, o ya los videojuegos, todo lo que nosotros vivimos, en que la sobrevivencia, como que el pez más grande se come al pez más chico, de que en los dinosaurios el rex se comía a los demás, pero yo creo que es un tema de sobrevivencia más que el hecho de que somos violentos. Claro, no, sí, toda la razón. Nos vamos haciendo violentos. Exacto. Por lo menos yo eso es lo que creo. Yo le encuentro toda la razón, nos vamos poniendo violentos, pero es porque también algo adentro hay que nos hace ser violentos. Pero ahí vamos a ver. No me voy a adelantar. ¿Ya? Les pido también toda la apertura. Si me quieren interrumpir, levantar la mano, hagámoslo, porque que fue igual venir a hablar. Me gusta conversar más que nada. ¿Ya? Entonces, háganlo. Relájense, pregunten, levanten la mano, díganme, no estoy de acuerdo, y así hacemos un diálogo súper rico, ¿ya? Vamos a pasar por 3 partes, ¿ya? Vamos a hablar de la origen de la violencia, lo que estamos hablando. Vamos a hablar del bullying, que es lo que nos está llamando más la atención, y convivencia escolar. Vamos a definir bien qué es lo que es la convivencia escolar y cómo podemos ir generando un clima nutritivo, porque el colegio es de todos, ¿cierto? No es solamente del director, del equipo directivo, de los alumnos, de los profesores, también es de ustedes. No te me saltes. Ya, el origen de la violencia. Elegí este nombre porque me acordé de una canción de, no sé, yo soy de la época cuando Los Miserables estaban acá en Chile, no sé si lo ubican un grupo chileno, ya. Y tienen una canción que me gustaba mucho que se llama El origen de la violencia, que explicaba que era una persona que estaba como bien reprimida socialmente y sentía que tenía que ser violento porque a él lo violentaban mucho, porque se sentía discriminado por ser pobre, por ser indígena, por ser bla 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 bla. Entonces, él originaba violencia porque a él lo violentaban. Entonces yo dije, wow, se parece un poquito a lo que estamos pasando, ¿cierto? Yo digo, ¿de dónde se origina la violencia? Primero tenemos que reconocer que somos seres humanos emocionales. Y aquí en parte la parte que me gusta a mí, el tema de las emociones. Nos despertamos en la mañana y, no sé, pues si mi señora se levantó más temprano, digo, ¡ay, sentí olor a huevito, qué rico, felicidad! Pero saco el pie afuera, ¡ay, que hace frío! Me pongo triste. Después voy, no sé, no encontramos las llaves, me enojo, oye, no encuentro las llaves. Después me subo al auto, empiezo la mejor canción que más me gusta y me pongo feliz. Y después voy a dejar a mi hija al colegio y hay un tremendo tardo y me enojo. Y en ese rato, ¿por cuántas emociones hemos pasado? Por muchas emociones, ¿cierto? Igual que nuestros hijos. De repente yo escucho a los apoderados que dicen, es que profesora, ¿sabe que mi hija llegó triste del colegio porque no la dejaron participar? Es que yo no puedo tolerar esto, que ella lo pase mal. ¿Y por qué no podemos tolerar que su hija venga al colegio y tenga una emoción mala? ¿O tenga un sentimiento de rabia, un sentimiento de pena? ¿Por qué estamos con tanto miedo de que mi hija sienta algo o lo pase mal un rato o se sienta aislada? ¿Por qué mejor no entregarle la ayuda a mi hija para que cuando esté en ese momento... Perdón, les explico un poquito. Trabajo en un colegio de niñas hace 2 años, entonces hablo mucho de las niñas. Voy a tratar de hacer el cambio, ¿ya? No quiero sonar sexista ni nada.
generalmente los apoderados como que llegan así como que no quiero que le pase nada, porque estamos muertos de miedo también. Y no nos recordamos que nosotros pasamos durante todo el día, durante todas las emociones, transitamos las emociones, ¿ya? Entonces, como transitamos las emociones todo el tiempo, tenemos que saber ir regulándolas, porque generalmente, como decía el caballero, nosotros tenemos patrones. En mi tiempo el bullying como que no nos pescaban y los hombres tenían que actuar así, las mujeres tenían que actuar así, y a los hombres les decían: usted no llore, no sea briconcito, y el niño se guardaba la emoción, y la niñita, no sé, estaba con la mamá y no la pudiera dejar al colegio y se va con la emoción ahí guardada. ¿Qué pasa si empezamos a guardar emociones negativas todo el tiempo? Como que nos quedamos ahí. Genera frustración. Genera frustración, ¿cierto? Y genera estrés. ¿Y el estrés qué genera? Cortisol. ¿Han escuchado esa palabra? Sí, todos. Genera cortisol. ¿Y el cortisol qué hace? Nos enferma. Nos enferma y llega a las enfermedades emocionales. El cáncer es una enfermedad que dicen que es de la pena, ¿cierto? Y son porque no manejamos las emociones, las guardamos, las reprimimos. La mayoría de los cánceres como que tienen la raíz de las emociones mal gestionadas. Y no nos han enseñado a gestionar las emociones, porque este tema es nuevo. Antes no se hablaban de las emociones en el colegio, pero ahora que está quedando la embarrada, es urgente hablar de las emociones en el colegio. Porque como papá, a mí no me enseñaron y no tengo quizás las herramientas, quizás lo hago intuitivamente. Quizás intuitivamente le digo a mi hijo: pero respira, si tienes pena llora. Pero no todos los papás les dicen al hijo: oye, si tienes pena llora. No, de repente llega el hijo: papá, se me rompió el auto, se me rompió el auto. Ay, mira la tontera que estoy llorando. Y lo invalidamos. ¿Sí o no? Pero papá, por favor, préstame el celular que estoy muy aburrido. No, no te va a la pieza y no sé qué. Y el niño queda con la frustración y te encierras a tu pieza a llorar. Y el niño queda con la frustración y va encima solo. Más frustración. Entonces, por eso es urgente de que empecemos a hablar de las emociones y empecemos a reconocerlas. Me perdí, espérenme. Y va acá. Ya. Ahora, hay emociones que dicen son buenas y malas. Yo no creo que haya emociones malas, ¿cierto? Las emociones nos protegen. Si yo voy por la calle y veo dos tipos con cara de, no sé, de muy flight, que realmente me causan miedo, yo no me voy a ir por la vereda del frente porque me va a dar miedo. Y esa emoción me está protegiendo de algo. Entonces, ¿son malas las emociones? No. Por ejemplo, si yo veo que, a los niños les doy este ejemplo, si mi mamá le da 1000 pesos a mi hermana y a mí me da 500 pesos, me enojo. Me enojo porque siento que es injusto y me estoy dando cuenta que hay una injusticia. Ese enojo, ¿es bueno o es malo? Es bueno porque me hace ver que algo está sucediendo a mi alrededor y es injusto. La rabia igual. La rabia que todos pensamos que es un sentimiento súper malo. Pero ¿qué pasa si no me da rabia con algo? No me alejo de eso. O no me doy cuenta, no reflexiono de lo que está pasando. Todo esto se revoca como a la prehistoria. Nosotros sentíamos emociones desde toda la vida para sobrevivir. Por ejemplo, el hombre sentía miedo si venía un mamut gigante a comérselo, sentía miedo y entonces el miedo ¿qué hacía? Las emociones muy fuertes que hacen como que el cerebro se paralice. ¿Ya? Que diga, o tenemos 3 alternativas. Viene el mamut, o sea, un tigre de Bengala a comerme, porque el mamut no creo que coma personas, yo creo que come más hierbas y esas cosas. Pero viene un mamut a comerme. ¿Qué va a decir mi cerebro? ¡Corre! O va a decir, paralízate, hazte el muerto. O me va a decir, lucha. ¿Ya? Entonces siempre están a nuestra supervivencia las emociones. Entonces, tengo miedo. Pero nosotros generalmente
no estamos luchando con esos miedos de que viene un tiburón a comerme, de que viene un elefante. Nuestros miedos generalmente son por cosas que imagina nuestra mente. ¿Sí, agua? Por cosas que todavía no pasan. Por cosas que todavía no pasan. O por cosas que ya pasaron. Por ejemplo, si estoy en emociones negativas como la pena. En la mañana me pasó algo, me siento triste, porque, no sé, peleé con mi hija antes de salir y me dijo, mamá no te quiero, mamá te odio. Y después yo estoy en el trabajo y estoy pensando, mamá te quiero, o sea, mamá no te quiero, mamá te odio. Y después estoy aquí haciendo otra cosa y me vuelvo a recordar lo mismo. Y estoy evocando la emoción que en ese momento me causó cuando mi hija no te quiero, te odio. Pero en el momento presente eso está pasando. Ustedes saben que su hijo no las va a querer, o sea, no las va a odiar. Lo dijo en ese momento a usted le causó pena. Pero en el presente, ¿ahora está sucediendo eso? No. ¿Cierto? O estamos todo el rato pensando, oye, a la tarde tengo que entregar el informe que no lo he hecho. A la tarde tengo que entregar el informe que no lo he hecho. Y estoy preocupada. Y en ese momento, ¿yo puedo hacer algo? Si no estoy trabajando para el informe. No puedo hacer nada, pero estoy todo el tiempo pensando de que más adelante voy a tener que entregar el informe que no he hecho nada. Y estoy todo el tiempo con el estrés. Estoy todo el momento con el estrés y no lo estoy gestionando porque estoy atrayendo pensamientos que no están sucediendo. Han escuchado que todos los pensamientos del futuro, sobre todo, ¿cuántos llegan a pasar? Por ejemplo, estoy todo el tiempo pensando del informe. Mi jefe me va a decir esto y después yo le voy a decir esto otro y después va a llegar esta que es mi tía y le va a decir esto y estoy imaginando, pero tanta cosa que no va a ser real, yo creo que ni el 5%, y me estoy estresando y estoy generando cortisol y me estoy enfermando ya casi de los nervios. Nuestra mente es mentirosa, nos está diciendo siente miedo, pero no es porque venga el cocodrilo que me tengo que quedar paralizado, que me tengo que tengo que luchar o que tengo que huir. Son miedos que nuestra cabeza está inventando. Entonces, como todos tenemos esta realidad de que estamos medios como colapsados con todo lo que pasa, porque no estamos viviendo en el maravilloso tiempo presente, porque siempre estamos viviendo en el futuro o en el pasado, con emociones bastante negativas, porque no nos damos cuenta. Yo obviamente no generalizo, no todos, pero la mayoría de las personas sí. Y nos encontramos con esto, con la mascarita. Pero antes de la mascarita, ¿qué pasó? Hubo un estallido social, ¿cierto? En donde la gente estaba súper enojada porque se sentía pasada a llevar, se sentía súper enojada porque nos subieron los 30 pesos al metro, nos sentíamos súper enojados por todas las justificaciones que uno se pueda sentir enojado. Entonces, ¿qué pasó? Destruyámoslo, quemémoslo, todos estamos muy enojados y ahí empezó el miedo. Porque no todos salimos a destruirlo todo. A mí me dio miedo. Yo vivo en Maipú, sentía todo el día la ambulancia, los helicópteros, los gritos en la calle, y escuchamos, no, que viene el lumpen, y mi esposa en ese tiempo cerraba con llave, ponía, ¿qué nos puso en la casa? Decíamos como que realmente iban a llegar los zombies y nos iban a comer a todos. Y yo por lo menos sentí mucho miedo. ¿Quién sintió miedo acá para el estallido social? ¿Quién sintió un poco así como que casi se enfermó un poco mentalmente? ¿Cierto? Incertidumbre, porque esa es la palabra. el tema laboral también afectó. Varias empresas cerraron, otras empresas teletrabajo, y el teletrabajo también es un estrés para el trabajador habitual, que trabajar en la casa ya es una situación súper compleja. Exacto. Y poco productiva también. Tuve casi 1 año y medio con teletrabajo y preferí estar en terreno que estar en la casa. Y hay distintas realidades, como dice usted, a usted no le gustó, lo encontró poco productivo. Hay otras personas que se quedaron en el teletrabajo porque se encontraron que sí es más productivo. Y distintas realidades, ¿cierto? Pero estábamos todos encerrados con un poco de miedo por todo lo que estaba pasando, ¿cierto? En todas las casas nos encerramos y después más encima que estábamos en pleno estallido social, empezamos con la cosa de la Constitución, que teníamos que ir a votar y cómo vamos a ir a votar con mascarilla, que no, acá nos quieren reprimir, y escuchamos de todos lados y que los comunistas, que más miedo. Y más encima empieza esto, más miedo todavía.
nos vamos a morir todos, los chinos tienen esta cuestión, va a llegar acá a Chile, va a llegar a Chile, nosotros va a llegar, ¿y qué hacíamos mientras iba a llegar? Nos matábamos de miedo. Y más encima nos tuvimos que encerrar, nos encerramos en las casas, nos encerramos con la esposa, que no estábamos acostumbrados a las 24 horas, con el adolescente, yo tengo un niño de 14 años para cumplir mi hijo, con un adolescente, ni les cuento lo que fue. Con una niña de 6 años, ustedes también me imagino con sus hijos, unos se tuvieron que encerrar con la mamá de mi pareja o con la prima, qué sé yo. Todos con distintas realidades, todos asustados, todos aburridos, todos chatos de vernos la cara, ¿cierto? Estábamos todos un poco cansados porque de repente era rico, nos juntábamos en familia, jugábamos un juego o pensábamos a cocinar. ¿Quién se la dio de cocinero en la pandemia? Hacer pan. ¿Así o no? Ahí, oye, aprendí a hacer pan. Mentira, no hice nada de cocina. No, pero hice otras cosas. Pero mucha gente descubrió cosas porque tuvo el tiempo de hacerlas, ¿cierto? Pero no todo siempre, no fue de color de rosas, lo sabemos súper claro, lo pasamos ahí nomás. Entonces, empezamos este caos en la familia. Las familias empezaron a dañarse. Empezamos a tener conflictos entre las personas. No sé lo que puede pasar en cada casa. Quizá hay una mamá que le pegaban bien seguido y ahora los niños sí tenían que verlo. O podía pasar que había un papá con depresión porque quedó sin trabajo y no encontró nada mejor que acudir a las botillerías. O pasó que un niño, la mamá igual tenía que salir a trabajar y el niño se iba solo a la calle. Y son casos que pueden ser de aquí mismo, ¿cierto? No nos podemos poner a juzgar, oye, mira lo que hicieron ustedes con su hijo, lo dejaron abandonado, porque no podemos juzgar, no sabemos la realidad. Por ejemplo, yo como profesora tenía que conectar, soy profe de primero básico. Entonces, una vez unos apoderados tenían pero tremenda discusión en el WhatsApp, que cómo se les ocurre dejar a las niñitas solas, si la niñita interrumpe, y más encima está todo el tiempo preguntando, tía, ¿qué tengo que hacer? Tía, ¿qué tengo que hacer? Y no se calla nunca, y ese papá como no las ve. Y yo les digo, ¿y si el papá está encerrado en una pieza trabajando y la mamá tuvo que salir, o la mamá también está encerrada trabajando? ¿Cómo voy a poder ser tan poco empático de no entender que la niña está ahí? ¿Por qué razón? Porque no puede estar de otra forma. ¿Y qué es mejor? ¿Que no la integre a clase o que la deje conmigo al lado del computador? Yo prefiero que la integre a clase. Y yo, tía, me la banco, le bajo el volumen, se lo cierro, pero que esté ahí. Pero estábamos tan enojados, estamos todavía tanto con miedo, que nos poníamos a criticar al de al lado, me daba lo mismo y la empatía se me fue por la espalda. Porque yo decía, tengo tantos problemas en mi cabeza, en mi propia cabeza, que no estoy ni ahí con escuchar al del otro. Y los chiquillos se encerraron, las chiquillas se encerraron. Los niños de quinto para arriba ya todos tienen el acceso a estas cositas maravillosas. Y empezamos con el Instagram, empezamos con el Facebook, y ahí empezaron las palabras del ciberbullying, que empezamos a conocerlas más, que después las vamos a detallar también. Pero en todas las familias pasó algo. Yo les voy a contar el tiro. Yo me separé. No estoy pasando verdad. Me separé. Pero así de potente fue el encierro, que en todas las familias sucedió algo. El otro día le preguntaba a mis niñas de octavo, chiquillas, ¿quién lo pasó más mal en la casa en la pandemia? No, mi papá lo pasó mal porque quedó sin trabajo. No, mi hermana, imagínense, el profe me decía, mi hermana tiene 6 años y quería salir al parque y no la dejaban, pobrecita. Yo les digo, pero todos lo vivimos, usted también, no, si para mí no fue, porque tiene razón, no, si para mí no fue tanto, fue peor para el otro. Yo les dije, oye, pero si ustedes se encerraron en sexto, se encerraron como unas niñas y salieron en octavo de la casa. ¿Una niña de sexto con una niña de octavo tiene diferencia? Sí, por todos lados. Física y sobre todo mentalmente. Nuestros niños se encerraron en una etapa de 2 años. ¿Cuánto crece un niño en 2 años? Pero cantidad. Nosotros no tanto, ya nosotros no nos modificamos. Pero ellos sí. No se los paloneaba, claro. Bueno, hay unos que se pusieron hasta gym en la casa, hicieron
Yo preparé un jeep y ahí quedó. El niño anda tirando pornografía por el celular. Pero claro, también es mi error porque no he tenido el tiempo de revisarle, de preguntarle qué está haciendo. Y yo también encuentro que invadir el celular de alguien que sea mi hijo de 14 años es invadirlo. ¿Ya? Es mi parecer, pero debería hacerlo también. O debería decir, a ver, muéstrame contigo. Pero no, todos los chicos tienen de 14 años la confianza de decir, a ver mamá, mira, te muestro todo lo que he hecho. Yo lo que prefiero sí es que él me cuente, que nunca sienta vergüenza de contarme algo, darle la confianza, aunque me digan, oh, qué permisiva. Porque él igual va a hacer las cosas, pero prefiero que me las cuente. Y de eso que me cuenta, ir ayudándolo, ir encaminándolo, como a mí me gustaría que me hubiesen acompañado. ¿Ya? Porque típico nosotros, no sé, los papás no nos dieron la confianza. ¿Quién aquí le mintió una vez a la mamá? ¿Quién se escapó de una fiesta? Levanta la mano, Julio. Se escaparon de una fiesta. ¿O quién le mintió muchas veces a la mamá? Le dijo, no mamá, si me va a ir a dejar el papá de la... Y se vinieron en la calle a las 3 de la mañana con todos los amigos ahí jugando y tonteando después de una fiesta. ¿Cierto? O quién fue a una fiesta y se curó, pero... ¿Y a qué edad? A ver, cuénteme a qué edad. No, grande, si yo también de la casa. Fue bien de casa. Sí, no sé cómo fue, pero cuando entré a la universidad conocí el mundo. Conocí la cerveza, conocí las drogas, conocí los carretes, recién ahí. Ya, a la universidad, pero tampoco es tan chico. Sí, pero hay niños que ya los veo claro, pasando por la botillería a los 14 años porque se escaparon del colegio, fumando marihuana en la plaza, y quizás otras cosas más porque lo he visto con un vidrio, con una bombilla en la nariz, entonces eso también me alerta, me asusta un poco la juventud tan despierta. Bueno, hay muchos años de diferencia, lo entiendo, pero hay muchas cosas que los papás tienen que conversar con sus hijos. Cada uno conoce a su hijo. Claro. Y eso es lo que uno a veces quiere, como que todos, no es que piensen igual a uno, sino que todos hagan la tarea, ¿cierto? Porque usted hace su tarea de criar a su hijo, usted hace la tarea de conversar, pero no todos lo hacen. Porque tenemos que entender que venimos todos de distintas familias. Y quizás yo le doy la confianza a mi hijo para que me converse, aunque me duela, aunque diga, hoy no sé si lo estoy haciendo bien o mal, pero prefiero que me cuenten. Pero hay otras mamás que no, sus hijos no les cuentan nada. Porque los hijos no sienten la confianza de contar lo que está sucediendo. Porque si mi hijo, no sé, hay niños que dicen, ¡ay, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué te iba a enojar? ¿Y cómo no me dijiste? ¿Y qué está haciendo la mamá? Enojándose. Entonces, ¿por qué el niño guarda el secreto? Porque sabe cómo va a reaccionar la mamá. Entonces, tenemos que comprender que yo no crío igual que usted. Yo no crío igual que usted, ni igual que usted. Porque les aseguro que todos han escuchado cuando están retando a su hijo y dicen, oh, me salió igual que mi mamá. Hoy dije lo mismo que mi papá. Hoy estoy retando a mi, ¿cómo se llama? Escuchar a mi abuela cuando me decía, no sé, niñita, brígate, qué sé yo. Estoy haciendo lo mismo que mis pasados. Y adivinen cómo van a criar sus hijos. Igual. ¿Cierto? Entonces hay que darse cuenta que también hay patrones que conocemos, que ya están establecidos en nuestra cabecita, pero que también podemos desaprender. Porque nosotros pensamos que así es, porque no conocemos otra realidad simplemente. Y eso es lo que tenemos que a veces desaprender. Me voy a la regulación. ¿Qué es lo que es la regulación? Todas las emociones se pueden regular. ¿Ya? Y es cuando yo les hablo cuando sentimos enojo, cuando sentimos miedo, cuando sentimos ira. Todos hemos sentido ira, ¿cierto? Yo me puedo enojar mucho aquí hoy día, no sé, pues con don Julio, pero yo no me voy a ir, llegar y pegarle. Voy a tratar de conversar con él. Pero hay niños que llegan y pegan. Hay adultos que van en el auto y van choreados porque pelearon con la señora antes de salir y no sé, lo pasaron a llevar y se bajan y pegan el combo y tiran el palo. Estamos todos sujetos a la emoción que estamos sintiendo, pero todos sentimos emociones. El tema es que tenemos que saber regularlas. ¿Ya? El ser humano es el único animal que necesita de la
heterorregulación. ¿Qué es esto? El ser humano es el único animal que cuando nace, la mamá tiene que estar aquí. Así, todo el tiempo con él, porque si no se muere. Después más grande, el ser humano tiene que vivir en sociedad, porque si no, se muere. Ustedes han visto casos de niñitos que son como, los han sacado de la selva, que los han criado los animales, y no pueden convivir porque les falta el roce humano. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros bebés hasta qué edad más o menos. ¿Usted quién cree que si deja a su hijo hoy día, que viva solo, se muere? Yo creo que hay que A cuidar, los chiquititos, ¿cierto? hay que cuidarlos para siempre. Yo Para siempre. Para que la felicidad. Entonces, tenemos que ayudar a regular sus emociones. Pero ¿cómo puedo yo regular las emociones? ¿Cómo le puedo enseñar a mi hijo a regular las emociones? Si a veces ni yo las regulo. Yo creo que partiendo por el papá, o sea, si yo lo hago de buena forma, lo más probable es que él lo entienda desde la energía. Y que si yo le grito, me vuelvo loca, él no lo va a entender y va a creer que eso es normal. Exacto, va a creer que es normal porque es una conducta, como decíamos, mi mamá lo hace, para mí es así. ¿Cierto? Todas las conductas de las reacciones emocionales son aprendidas. Por ejemplo, si a mi mamá le dan mucho miedo a los temblores, de seguro va a haber un hijo que le va a tener mucho miedo a los temblores. ¿Por qué? Porque en el momento del temblor veía a la mamá saltar, gritar y es el mejor ejemplo de cómo yo tengo que actuar. Muchas veces he escuchado, es que profe, ¿sabe qué? Mi hija se enoja y me pega el grito y deja la embarrada, yo no sé por qué es así. Y yo le digo, sí, es verdad, y sí, en la sala me hace lo mismo. Y pega el grito y se enoja. Y así como suavecito le digo, ¿y usted cuando no le resulta algo, lo reta así, le pega el grito y se enoja? Ay, sí, sí, yo también soy así un poquito explosiva. Sí, ay, me levanto la mano. Yo Sí, digo, de hecho, en mi particular, yo gritaba también a mi hija. Entonces, en ese tiempo yo vivía con mi mamá en Venezuela y mi mamá le dijo a mi hija, cada vez que tu mamá te grite, porque no era que alzaba la voz, era que la gritaba, me dijo, dile a tu mamá, no me grites, mamá. Entonces, yo no le alzaba la voz, sino la gritaba y mi hija volteaba y me decía, mamá, no me grites. Entonces, como que hay la emoción que avanchó y eso lo regularicé. Ya yo no grito a mí, yo le alzo la voz. Digo, eso no se debe hacer. Y ya, eso por lo menos, esa emoción ya la regularicé conmigo. ¿por qué usó usted un trabajo? Bueno, usted tiene, ¿cierto? Sí. Es difícil ser el papá perfecto, no hay ni uno. Ni uno. Dígame. Yo creo que la comunicación es importante. O sea, ninguno somos perfectos y sabemos educar y tenemos un libreto. Ambos aprendemos. Ellos como hijos nos enseñan a ser padres y nos enseñan hasta nuestros errores. Entonces, sabiendo nosotros cuál es el error, de repente el momento de llamarles la atención con una mala cara o algo, le llamamos la atención, pero después nos tenemos que autocorregir y enseñarles a ellos, mira, sí, lo hice mal, si te grité, si te dije una mala palabra, es mi error, no lo cometas, vamos a mejorar los dos. O sea, no tomes la misma actitud que yo, tratemos de mejorar. Tú eres un niño, pero tú me enseñas a mí también a ser mamá, porque no tenemos ninguna profesión como mamá. Y el día a día de ellos es diferente, pero los dos vivimos con estrés, con obligaciones, con propósitos. Entonces la idea es la comunicación. Yo creo que eso es importante, nosotros como padres y los niños. Desde lo más simple, desde tómate una leche caliente hasta haz las tareas, es importante comunicar. Y lo hagamos bien o mal, decirle a los niños, lo estás haciendo mal, yo también lo estoy haciendo mal, vamos a corregirlo. Porque ninguno, o sea, las emociones es muy difícil. Yo creo que yo no soy psicóloga, pero yo creo que hasta un psicólogo se puede salir de ese margen, y lo importante es admitir esa emoción y que ellos sepan que uno, ¿sabes? Hijo, disculpa, no debí, vamos a mejorar los dos, tú mejoras, yo mejoro, y eso es lo que vamos a llevar a la sociedad,
al colegio, a todo, pues. De verdad que súper agradecido con ustedes y todo el personal del colegio, porque yo creo que este tiempo que ustedes tienen ahorita es súper importante. Lamentablemente somos muy pocos los que estamos aquí, y en el momento el grupo de los WhatsApp de los apoderados es muy feo la manera que le toman para hacer críticas al colegio. Yo en lo personal me siento muy agradecida porque el colegio, aparte de sus actividades académicas, tienen extracurriculares, y eso es una vocación que ustedes lo tienen. Yo tengo sobrinas aquí también en Chile y hay colegios que no lo tienen. Y escuché el lema de un profesor que dice: prefiero que los niños estén aquí mientras que los padres trabajan, todos lo hacemos con mucho esfuerzo, pero ellos aquí se distraen. Y esas actividades extracurriculares hacen que suelten el teléfono y que compartan. Miren, desde los niños de cuarto media, X, su último año es importante estar aquí. Es su último año. O sea, hagamos de sentir eso. Los niños míos son chiquitos, tercero, cuarto, quinto, no importa el nivel que estén. Pero la convivencia aquí es única. O sea, hay emociones aquí en la casa, en el trabajo, y eso es importante. Eso es importante. Hacer que ellos mismos lo comenten, lo hablen, lo digan con un profesor, le tengan confianza, y después nosotros en casa. Esto me parece espectacular, de verdad que agradecida con todos ustedes, porque hay que tener en cuenta que nosotros aquí, lo poco que colaboramos monetariamente es insignificante para todo el trabajo y todo el esfuerzo que ustedes hacen aquí con los niños y con nosotros los representantes, como esta charla. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Jennifer Guerra. Jennifer, muchas gracias por su opinión, porque yo estoy segura que el equipo se nos va a llevar así en el corazón, porque muchas veces los equipos directivos están escuchando solo los malos. Sí. Nunca se les gratifica todo el esfuerzo que no, nunca, sí se les gratifica, pero generalmente estamos viendo el libro de reclamos y sugerencias y felicitaciones llenos de reclamos, porque la gente cuando está feliz no se dedica a describirlo también. Entonces yo estoy segura que hoy día esa opinión tan bonita se va en el corazón, ¿ya? Porque les aseguro que todos los profesores que están acá trabajan con todo el power. Ustedes no sé, me imagino que los tienen en el WhatsApp, les contestan los correos. Estamos todos los profes súper preocupados, porque sabíamos un poco lo que iba a pasar, sabíamos que los niños iban a llegar dañados. Más encima yo que estaba estudiando todo en estos 2 años de pandemia, así full estos temas, sabíamos que iban a llegar dañados, lo sabíamos el adulto. Y si yo no reconozco primero que yo tengo como malos modales, malas conductas, porque no regulo mis emociones, eso lo va a copiar mi hijo. ¿Qué cree que vio el niño que llegó acá de matonaje pegándole a todos los chiquillos? ¿Qué habrá visto los 2 años encerrados en su casa? Violencia, lo más seguro. ¿Qué habrá pasado con el niño que llevó, no estoy inventando casos, no crean que son de acá, que se llevó a 2 niñas al baño y les dijo: a ver, tócame mis partes íntimas? ¿Qué habrá pasado con ese niño en su casa? Abuso, lo más seguro. O estuvo con el hermano mayor y el hermano mayor veía pornografía. Podemos imaginarnos todos los escenarios, porque somos todos distintos y todos tenemos distintas familias y distintas crianzas. No me quiero adelantar, voy para acá. Esta parte que me gusta. Este es nuestro cerebro, ¿ya? Hay una cosita aquí, no les voy a hablar mucho, que se llama la amígdala. La amígdala es esta que nos dice: estamos sintiendo miedo, estamos sintiendo rabia, estamos sintiendo temor. Paralízate, corre o lucha. Pero cuando me dice paralízate, corre o lucha, hace que esta parte, que es el neocórtex, que es la parte nueva del cerebro, que es la parte que tiene la función de reflexión, hace que se corten esas, porque no necesitamos reflexionar en ese momento, necesitamos actuar. Porque si viene un auto rápido, yo no voy a decir: ay, ¿debería subir a la vereda? No, subo rápido a la vereda. Si me estoy quemando, yo no pienso: debería sacar la mano, la saco, porque es un instinto inconsciente, ¿cierto?, de supervivencia.
Acá tengo el cerebro dividido en 3 partes. El neocórtex, que dijimos que es la parte de la reflexión. Tenemos el límbico, que es esta parte que es el encargado de las emociones. Igual que los mamíferos, también tenemos ese mismo desarrollado, esa parte del cerebro que es la que hace que nosotros sintamos las emociones. Y el cerebro reptiliano, que está asociado con el instinto de supervivencia. ¿Ya? Come, aliméntate, toma agua, reprodúcete. ¿Por qué creen que cuando uno toma alcohol se va directamente aquí al cerebro reptiliano y las personas se van más jugosas? O se agarran a combo, o se sienten súper hiper sexys y vamos a reproducirnos. Porque empieza a funcionar esta parte del cerebro. Y esta parte del cerebro los niños y todos los seres humanos la tienen súper desarrollada porque tiene que funcionar, porque si no, no tenemos instinto de supervivencia. Los niños y los adolescentes también tienen súper desarrollado lo emocional, la parte de las emociones, y todos también, porque sentimos todo el día emociones. Y el neocórtex está aquí, que es la parte que reflexiona. Nosotros la tenemos ya desarrollada. Ya no es que no se modifique, sino que ya está listo. Nuestro cerebro terminó de madurar. En cambio, los niños están recién madurando esta parte del cerebro, que nos hace reflexionar. Si yo le digo a mi hijo que está con una pataleta, que está con esto súper activado, está con una pataleta porque quiere un helado, y quiere... ¡No, quiero un helado! Y yo digo, ¡cállate! Aquí, amígdala aprendida con amígdala aprendida no se entienden. El niño no va a hacer nada. O va a seguir la pataleta, o se va a frustrar, o le va a dar más miedo y se va a paralizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Comprender primero que los niños esta parte no la tienen desarrollada todavía. Y tenemos que comprender que nuestros adolescentes tampoco la tienen desarrollada todavía, porque esto es lo último que se desarrolla. Es un proceso lentito que se va medianizando, me cuesta esa palabra, y se va como madurando el cerebro para que esto termine de ejecutarse, porque aquí nos ponemos más reflexivos, nos ponemos más inteligentes, podemos estudiar, pero el cerebro termina de madurar, quién sabe más o menos a qué edad, porque esta parte cuando yo la digo, ¿en serio? Sí. Los seres humanos no dejan de tener cerebro adolescente hasta como los 30 años, ahí termina de madurar. Cuando usted tiene una hija de 25 y dice, no puedo entender esas conductas tan infantiles que tienes, es porque todavía no termina de madurar el cerebro. Y por eso hay niñas que tienen 23 y adolescentes que tienen 24 que todavía usted no puede entender cómo no eligen una carrera, cómo no definen su futuro. Porque todavía tienen un cerebro adolescente. Y el cerebro adolescente está haciendo aquí unas podas neuronales, está modificándose para cerrarse y tener un cerebro adulto. Entonces, nosotros somos los adultos, nosotros tenemos que ayudar a que nuestros hijos reflexionen, porque ellos no lo van a hacer solos. Su cerebro no está preparado para hacerlo solo. Y ellos van a actuar como nosotros actuamos. Voy a mirar ahora. Me voy a mirar un poquito. Entonces, bullying. ¿Qué es lo que es el bullying? Hay distintos conceptos del bullying, pero el bullying vamos a dejarlo claro hoy día ya. Existe la violencia, agresiones físicas y agresiones verbales, ¿cierto? Las dos son igual de dañinas, las dos pueden desmoralizar a una persona, hacer sentir pésimo, las dos son igual de malas, pero obviamente la violencia puede incluso morir ahí, entonces gravísimo. Y ahora que salió algo súper hiper nuevo, que es el ciberbullying, que es muy parecido al bullying, pero esconde algo, esconde las caras. Entonces, como esconde las caras, se sientan las personas que a veces niños que no son malos, dicen, oh, pero si yo le puse nomás porque estaba guatona. Como que hay menos estado de conciencia al hacer daño, porque los jóvenes piensan que si uno escribe algo no le hacen daño a otra persona. Porque ellos escriben todos los días en el Discord, en el Roblox, en todos esos juegos, ellos están todo el tiempo escribiéndose. Entonces, si ella le puso una foto, o una niña de tercero medio puso una foto, y la otra le puso, oye, te vi guatón y te creí bacán y soy más fea que las patas, a una niña le puede eso causar, pero ya, no se va a morir, ¿cierto?
Y lo que tiene el ciberbullying es que esconde a los agresores. Y a veces los agresores ni siquiera se dan cuenta del daño que pueden causar. Los actores, ¿quiénes son? El que hace bullying, el agresor, el agredido y los testigos. Los testigos, generalmente a veces son incluso nuestros hijos que, no, que yo no hice nada, no, si yo sabía que le pegaban, o yo sabía que le decían fea, pero ¿para qué me voy a meter en atado? ¿Para qué me voy a meter en problemas? Me quedo callado, ¿cierto? Me quedo en silencio y uno les pregunta, ¿y por qué crees tú que le pegaba, no sé, lo maltrataba a este niño, a este otro niño? Porque generalmente los agresores necesitan sentirse superiores, necesitan menoscabar a otra persona para sentirse bien, necesitan burlarse del otro para sentirse como aceptado. El típico nuestro humor chileno, nuestra como costumbre chilena, es que siempre estemos como en las tallas, no sé, por los asados, oye, ¿vos qué? El guatón pesado, y siempre nos estamos ofendiendo, como que siempre hacemos humor a costas del otro. Pero yo creo que eso se da más entre los hombres que las mujeres. Las mujeres al revés. Oh, que está lista, el cabello, que te echaste, mira las uñas, el zapato, la cartera, pero los hombres no, al hueso, de una. Exacto. Y cierto, me pasó que hace poquito conocí a dos colegas y era como que una lucha entre ellos todo el tiempo, como que el otro le decía a otro, uno aquí le decía acá, y decía, pero ¿por qué hacen eso? Pero es súper común, como dice el caballero, ¿por qué? Igual la crianza ha sido así, súper machista, ¿o no? Acá en Chile. Entonces, como que siempre el hombre le gusta sentirse superior al otro para sentirse más validado. Y eso también pasa con nuestros hijos. Tengo un hijo que tiene 14 años, lo repito, y el otro día me dijo, estaba escuchándolo con sus amigos y dijo algo así como que, soy mariconcito y no sé qué, gay, soy gay. O, me voy a llorar, soy niñita, y estaba pero así constantemente escuchando como puras cosas machistas, hasta que tuve que llamarle la atención, ¿qué onda? Y después yo me pregunté, igual sí, pues cuando el papá carretea con sus amigos, mi hijo escucha eso, pues. Escucha y debe pensar que es súper normal. Y si yo no le pongo el pare, va a seguir. Y me dice, no, si sabéis que estoy tonteando, sí, pero el tonteo después lo va a llevar al pololeo, y después el tonteo lo va a llevar a su familia, y lo va a replicar de nuevo. ¿Cierto? Entonces tenemos que estar siempre con un estado de conciencia de lo que está pasando, de lo que yo hago, de cómo yo actúo. Yo no puedo enseñar algo que no tengo. Yo no puedo enseñar algo que no tengo. Yo siempre digo, yo no les puedo ir a hablar a mis hijas, o sea, a mis alumnas de amabilidad si yo no soy amable con ellas. Yo no les puedo ir a hablar de empatía a mis alumnas si yo no soy empática con ellas, si yo no les demuestro con el ejemplo. Yo no le puedo decir a mi hija, no mientas, hijita, pero después dice, mira la profe que no leíste el libro nomás, o dile que estábamos enfermas. Y después le digo, pero no mientas, hija. Oye, llegó la vecina y dile que yo no. ¿Hacemos eso no a veces? ¿Sí o no? Entonces después digo, pero tú ¿por qué mientes? ¿Por qué me estás mintiendo? Y si yo le estoy dando el ejemplo que hay que mentir. Y me fui para otro lado. Bueno, ya. Pero me vuelvo a los actores, ¿ya? Generalmente la persona, el niño que hace bullying es porque está en un estado también psicológico que no debe ser bueno. Porque por algo debe buscar la aceptación, por algo debe querer sentirse mejor que el otro porque se sienten así como que se sienten especiales porque hacen daño al otro, porque es más choro, este es choro, este le pega a este, entonces vamos acá. Y eso pasa netamente el niño que es agredido y el que agrede por esto, por la autoestima. Un niño que no tiene autoestima va a ser el niño que le afecten lo que le dicen. Si el agresor se da cuenta que le afecta lo que le dicen, va a seguir haciéndolo, porque encontró ahí como su mina de oro. Entonces, en todos los niños hay que trabajar la autoestima, en el agresor y en el agredido. ¿Y cómo podemos trabajarla? Primero, que nos ayudemos a estar conscientes de que ellos están aquí,
que ellos son únicos, irreemplazables, que lo que le diga al otro no tiene que ser verdad. Porque el otro se va a ir en algún momento y la vida del niño va a seguir. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que ellos elijan, a que elijan cómo quieren ver la vida. Pero primero tengo que aprender yo también de eso. ¿Cómo quiero ver la vida? Acá todos hemos pasado por momentos muy buenos y momentos muy malos. A uno se le puede haber muerto la mamá hace poquito, al otro puede haber separado hace poco, al otro, no sé, a usted, ¿no? Se murieron 3 familiares con COVID. Y después, al año, le entregaron una casa, está muy feliz. Y ahí dice, no, sí, la vida sigue. Pero de repente estoy en momentos desde mucha depresión. Y de repente siento que me voy a morir y que no doy más. Y después vuelve de nuevo, porque así es la vida, es un círculo. Es como el ADN, va girando, ¿cierto? Como una espiral. De repente estoy súper bien y de repente estoy súper mal. Sí. Ya. Entonces tenemos que ayudar a nuestros hijos a que comprendan la vida, que van a pasar por cosas buenas y cosas malas, y que nosotros tenemos que darle las fuerzas y las herramientas para que cuando le pasen las cosas malas, entender que no se acaba ahí el camino, entender que tenemos que seguir, que tenemos que ayudarnos. Y también esto es para nosotros. Alguno quizás está en un momento, llegó aquí porque tiene tantas cosas en la cabeza, siente que todo se va a acabar, que todo se va a derrumbar, pero usted sabe que no es así, que es un momento, porque las tormentas no son para siempre. Y ni tampoco los días claros tampoco son para siempre, porque igual vuelve el invierno. Pero ¿cómo yo me paro? ¿Cómo yo ayudo a mi hijo a pararse? ¿Cómo yo le ayudo a tener autoestima? Acá en la escuela se trabaja la autoestima, pero tiene que ser con ayuda de la familia, para que no tengamos estos casos de bullying, para que no tengamos estos casos de agresiones, de violencias, etc. Conmigo acá solamente como petitorio, como aclarar el concepto de bullying. Bullying, sí. Y como que quiera someter al niño durante un periodo de tiempo. Porque sabemos que a veces los chiquillos reciben un combo y le están haciendo bullying. O le dijeron guatón porque justo se puso un pantalón que se le salía el rollito y un niño desubicado yo que le dijo guatón, que le están, y mi hijo no quiere nunca más. No quiere nunca más con él porque le dijeron guatón. Y después uno los ve en el patio los chiquillos jugando, corriendo, y la mamá vino, pero por favor, háblanme aquí el protocolo de bullying, y voy a llamar a la superintendencia, y nos van a preguntar, ¿cuánto tiempo lleva esto sostenido? ¿Cuánto tiempo lleva haciéndose bullying? Y hacen la investigación, etcétera, etcétera, y a veces no es bullying. Entonces tenemos que saber que el bullying es durante un largo periodo, o sea, no un largo periodo, pero durante un periodo de tiempo, en donde la víctima se ve afectada psicológicamente, que obviamente los niños no cuentan las cosas, y si no las cuentan es porque no les hemos dado la confianza, ¿ya? O porque no hemos trabajado la autoestima. Entonces, el bullying es sostenido durante el tiempo. Lo otro son peleas de pasillo, agresiones verbales común y corriente. De repente somos todos distintos, no falta la que es más pesadita en el curso, el más pesado, el más choro. Tenemos que entender que quizás ese niño tiene todos los problemas que hemos estado conversando en la casa. ¿Tienen la culpa de eso? ¿Tienen la culpa de un niño de 16 años, porque es un niño de 16 años que no le enseñaron a regular, que lo enseñaron a agredir a los demás, que le normalizaron la mentira, que normalizaron la falta de empatía? ¿Tiene la culpa ese niño de vivir en un hogar en donde no le prestan el cuidado y el apoyo? ¿No es cierto? Y a veces nosotros pensamos que lo estamos haciendo magnífico. Hay estudios que le han hecho los papás tan más malos. ¿Usted quiere a su hijo? Sí. Intrínsecamente el ser humano quiere a sus crías. Pero los quiere a su modo, a su manera de pensar, a su manera de ver la vida, a cómo le enseñaron a él. Porque yo ni loca dejaría a mi hijo por ir a una fiesta, pero una mamá dice, oye, a mí siempre me dejaron solo con mi mamá, ir a la fiesta y me dejan sola. Yo no puedo saber lo que le pasa al otro, lo que piensa el otro. Pero yo estoy segura que esa mamá que dejó, después llegaron los carabineros y se llevaron a los niños, no se lleven a mis hijos, que yo los amo. ¿Sí o no? Todos queremos, pero de distintas formas. Y hay papás que piensan que lo están haciendo súper bien, pero lo están haciendo súper mal. Y es un niño violento, y es un niño que viene acá a pelear y discutir. Y tenemos que entender que en la escuela
tiene que hacer una convivencia escolar. ¿Qué es lo que es la convivencia escolar? ¿Quién me puede definir convivencia escolar? ¿Estamos a tiempo? ¿Lo terminamos? 10 minutos. Ya. ¿Qué es lo que es convivencia escolar? ¿Quién sabe o ha escuchado por ahí? ¿Hay alguno que sea educador, profesor, aquí, de nosotros, no? ¿Sí? ¿Usted? Sí, ¿Sí? coincido. Coincidencia nada más. Ya. ¿Qué nos puede aportar así como de la convivencia escolar? Bueno, por lo general la convivencia escolar se reduce a esto. La violencia individual, la violencia entre pares, pero la violencia siempre es sistémica. Por lo tanto, el enfoque de convivencia es superar todo ese enfoque psicologista o, qué sé yo, reduccionista que tiene que ver con la violencia reducida al conflicto. Todo lo contrario, la convivencia es absolutamente todas las interacciones que se producen en el espacio escolar. Todas las violencias que incluso produce culturalmente la escuela. O sea, es todo. Exacto. Es todo. Es como... ¿Perdón? Todo lo que se vive en el colegio es convivencia escolar. Todo lo que se vive en el colegio es convivencia escolar. Incluso las violencias de orden vertical, es decir, que se producen desde la autoridad escolar hacia abajo. Exacto. Y esas no se estudian, por lo general. Por lo general. Sí, de hecho, por ejemplo, el agobio laboral del profesor no se estudia. O la violencia entre pares profesionales no se estudia. La violencia de la autoridad, el sentido de la autoridad, del inspector hacia abajo, tampoco se estudia. Eso es el bullying, no es bullying. Ahora está llegando más... No, se ha estado abandonando la noción de bullying porque justamente reduce el conflicto a esta tesis de la criminología de que hay agresores y víctimas o victimarios, agresores y por lo tanto sujetos de agresión. Es muy cuestionada esa tesis. Pero también, como usted dice, esto se da a nivel, ¿cómo se llama? Desde el equipo directivo, cómo se trata el inspector, pero ahora ha aparecido mucho el liderazgo emocional, el liderazgo jerárquico, que ya no nos miremos tan así como el jefe, el dios, sino que hacer jerarquía, trabajar en colaborativa, y me voy a ir a otro lado, no me quiero ir para allá, ¿ya? Pero lo que decía usted, la convivencia es todo lo que hacemos, es cómo se trata el jefe con la coordinadora, cómo le habló el inspector al niño, el auxiliar, a todo. Cuando usted entró al colegio, cómo lo trataron, es todo. Ustedes también son parte de esta comunidad, ¿no? Ustedes saben cuáles son las personas que forman una comunidad educativa, alumnos, directivos, profesores, auxiliares, secretarias, ustedes, padres y apoderados. Sí, es más, de hecho, la política pública define violencia escolar o agresión escolar dentro y fuera de la sala o de la comunidad, es decir, la estructura del establecimiento. Y sobre todo que tenemos las redes sociales que siguen afuera del colegio la violencia. Si yo entre compañeros de curso, de colegio, a través de redes sociales, ¿también es considerado violencia escolar? Es claro. Porque de repente se ha dado, que alumnos, no sé, inventan páginas de Instagram para publicar los secretos, las confesiones, y exponen a muchos niños y muchas cosas muy feas. Y como decía... Para mí eso es claramente violencia escolar. Eso, y si se repite en reiteradas ocasiones, ya se transforma en bullying hacia esos compañeros, y a veces no es una persona ni dos, a veces es un grupo completo que hace estas cosas hacia un niño o dos. Entonces lo encuentro súper grave y encuentro que esas cosas no se hacen como seguimiento, como que llega hasta ahí, porque lo he visto y siento que no le hacen el seguimiento adecuado para terminar y cortar con eso de raíz. Lo comprendo completamente. Hablando de los tipos de violencia, como decía, ahora están saliendo estudios que a los profesores le están haciendo ciberbullying. Y hay muchos estudios psicológicos de profesores que han dejado acá, en la profesión porque han recibido ciberbullying de sus alumnos. Es que yo no sé qué pasó del tiempo a esta parte de que el respeto que uno le tenía a los profesores ya no es muy difícil. Porque antes el profesor lo veía como el papá, la autoridad. Entonces ahora no es eso, es como, incluso hay niños que se sienten par a par con el profesor y se pierde el respeto que ellos merecen. Claro, pero yo, bueno, hablar sobre el otro,
si de un profesor hacia un alumno no es considerado bullying, ¿por qué de un alumno hacia un profesor se es considerado bullying? No, porque todavía están en temas de estudio. Todavía están en temas de estudio. Ahí me entra la duda. Porque sí. No, porque yo creo que ahora si un profesor hace bullying o molesta a alguien, ya eso es como un acoso más severo, ya no podríamos decir que es bullying porque está ejerciendo toda su autoridad y toda su imponencia, o sea, totalmente impotente delante de un niño. Un profesor minimiza a un niño, no es ni siquiera un par, entonces ya ni siquiera no es bullying. Eso ya es violencia. Por lo que yo he visto y he escuchado de muchos alumnos de este mismo colegio, que los profesores les dan demasiada confianza a ellos, que usan el mismo vocabulario, la misma jerga que tienen los alumnos, se dirigen a ellos de forma muy confianzuda, entre comillas. Entonces los niños pierden ese respeto de autoridad, porque lo ven como un par. Entonces los estudios dicen que el vínculo o la cercanía el profesor hacia alumnos reduce la posibilidad de que los niños produzcan entre sí desconfianza y produzcan entre sí cualquier tipo de agresiones. De hecho, el vínculo y el apego escolar es un asunto que incluso reduce lo que decía la profesora, es decir, la frecuencia y sobre todo la intensidad del conflicto. Sí, es muy clara en eso la profesora. Y nos dice que hay que tener en contemplación un tiempo al menos prudente, prolongado, de ejercicio de la violencia o la agresión. Pero incluso en una semana o 2 semanas, debido a la intensidad de la agresión, un niño puede ser o niña puede ser traumado para el resto de su vida. Claro, porque la diferencia de... Claro, y ahí está el rol clave de la escuela, porque puede actuar o puede omitir esa violencia. Incluso hay estudios que señalan que hay tipos de bullying que son promovidos por la misma cultura escolar, porque no se hace cargo de su educación sexista, de educación excluyente, su educación vulneratoria. Sobre todo hay escuelas muy puntidas. Y la única solución que tienen al bullying, entre comillas, es sacar al niño de la clase. Y le enseñan al resto que es la solución también. Evadir el conflicto. Enmarcar al niño y, claro, te visto la razón. Generalmente los apoderados tienden a hacer eso, que yo trato de evitarlo en la mayoría de los grupos, de que no nombren a los niños. Se habla del problema puntual, pero yo trato de evitar que se nombren a los niños en esos grupos, porque los padres de repente no tienen criterio, de repente se acercan ellos mismos al colegio a hablar con el niño. O sea, se bajan al nivel del niño. Ayer vimos la noticia, el caso de encuentro, claro, también lo vimos, pero tratamos de evitar, pero también tratamos de evitar enmarcar a estos niños, porque yo encuentro que estos niños no son los niños malos. O sea, estos niños claramente deben recibir ayuda. Exacto. ¿Ya? Y eso como... ¿Qué pasó? Y eso nosotros como establecimiento estamos sujetos a muchas normas, a muchas leyes, empezando por la de discriminación, ¿cierto? La no discriminación. Nosotros no podemos discriminar a un alumno porque le pegó al otro, porque tenemos que entender que nosotros somos los formadores y si el alumno no recibió en la casa lo que debería haber recibido como valores, tenemos que hacerlo nosotros. Entonces es súper difícil, porque tengo un apoderado por atrás, es que échenlo, que castiguen, no, pero acá la ley me dice no lo puede suspender. Entonces yo me llevo a mi hijo y el director dice, ¿y a quién me dejó? ¿A quién me dejó? ¿Que se me vaya todo el curso o atendemos a este niño? Y ahí es donde tenemos que trabajar con la familia, buscar los programas y ahí hace todo el arreglo, el conviviente escolar, ¿cierto? Que tiene que ver ahí por dónde partir, qué hacemos. Pero entiendan también que como establecimiento no es fácil, porque no podemos echar a niños, tenemos que aceptarlos a todos, porque tenemos que comprender que somos todos distintos, porque todos tenemos distintas crianzas, porque todos tenemos distintos patrones. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Autoestima, empatía, resiliencia. ¿Sí o no? Los valores también. Valores, ¿cierto? Por sobre todo, creo yo, derechos y los derechos en la escuela más esenciales son la participación. Exacto. Es la única forma, la organización y la participación de estudiantes, principalmente también de estudiantes, de apoderados, de todos, que nos organicemos y trabajemos
El problema es ese, que se reduce la violencia a conflicto o a violencia y quien está a cargo es solo el equipo de convivencia. El resto... Y ahí es cuando a don Julio le sale el gumito y tenemos que seguir adelante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, validar las emociones. Primero, validar las emociones de mi hijo. Respetarlo cuando él no esté regulado, ayudarlo, estar consciente que yo también me tengo que regular para poder a él regularlo. Porque las emociones son así, estallan. ¿Ustedes saben cuánto dura una emoción? Por ejemplo, veo una torta rica, que sí. Felicidad. ¿Cuánto dura la felicidad? Como en mi sistema nervioso, en mi corazón, porque cambia todo cuando recibo una emoción, me cambia la respiración, me cambia el latido del corazón, etcétera, etcétera. Dura solamente 90 segundos comprobado. ¿Pero por qué volvemos? Pero si yo estuve toda la tarde con pena, porque yo hice que recordara todo el tiempo lo mismo. Por eso quedó la emoción. Validar emociones en mis hijos. También esto. Controlar el uso de las tecnologías. Lo enfocamos por aquí, por allá, por aquí, por allá lo hablamos. Sobre todo los hijos que están, yo sé que de prekinder a cuarto no hay problemas todavía con eso. Porque me piden el celular para jugar al Roblox y cositas chicas. Pero ya cuando nos metemos a las redes sociales tenemos que estar al tanto, tenemos que tener ojo. Y acá, corregir desde el amor. Comprender que mi hijo tengo que ayudar a validar y tengo que ayudar a regularlo. Tengo que entender también que él se va a equivocar, porque yo me voy a equivocar millones de veces. Y a veces yo le doy mal mis ejemplos, entonces él también se va a equivocar. Porque yo a veces me levanto y estoy cansada y no quiero cocinar y después y ando llorona y mi esposo me dijo algo y tengo ganas de mandarlo toda la punta al cerro. Y el otro día me levanto bien, estoy bien y hago mis cosas bien. ¿Y por qué mi hijo no puede tener un día así? ¿Por qué mi hijo tiene que venir todos los días feliz al colegio? ¿Por qué un día no quiero, anda llorando? Oye, este cabrón que amaneció llorón, que anda pesado. Ya, y uno empieza, apúrate, que esto otro. Oye, si amaneciste totalmente pesado. ¿Y por qué no puede? Si yo puedo andar enojado un día. No me molestes que estoy chata. Validar aquí, corregir desde el amor. Porque si el hijo estaba enojado ese día y le dijo, no me voy a poner esto, y le pegó una patada al cajón y saltaron los calcetines y ¡ay, te vas castigado! Le pegué en el poto. No estoy validando de que él se pueda sentir cansado, de que él pueda estar en una crisis de angustia. Si yo como adulto que tengo las herramientas, que tengo mi cerebro formadito, no me puedo controlar. Un niño que todavía no tiene esa parte formadita, menos lo va a hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer? Corregir desde el amor, porque ya tengo ahora la conciencia de que su cerebro no ha terminado. Y soy yo la que tengo que regular. Y para terminar, dice, un padre le dijo a su hijo, ten cuidado por donde caminas. El hijo le responde, ten cuidado tú. Recuerda que yo sigo tus pasos. Y esto, para terminar, esto es un poco potente, ¿eh? Después nos abrazamos, nos damos risa porque cada vez que lo veo, me pego los labios. La idea es que después nos riamos para que no se vayan con pena. ¿Cómo le pongo a usted? Desde el ojo, yo creo. ¿Sí? Desde que nacemos, la vida está llena de patrones que se repiten una y otra vez. Vemos a nuestros padres en su rutina diaria y soñamos algún día en ser igual que ellos. Just know how to say goodbye. Say something, say something.
Romina,